El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del Señor y encontraron a María y a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón, y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. 8 días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ya han transcurrido 8 días de la Navidad, estamos en la octava de Navidad. Y la octava de Navidad es un día en el que reflexionamos sobre 3 elementos, o tres elementos muy importantes. El primero es esta octava de Navidad como solemnidad de Santa María, Madre de Dios. El segundo es la circuncisión del Señor. El Señor que es introducido al pueblo de Israel a través de este rito de la circuncisión. Y además, el 1 de enero, octava de Navidad, se celebra la Jornada Mundial de Oración por la Paz. 3 elementos que son sumamente importantes para la vida de la Iglesia, para la vida del mundo, para la reflexión de los fieles, para la reflexión de la Iglesia. Fíjense que este rito de la circuncisión a la que eran sometidos todos los varones al 8º día de su nacimiento, era el rito a través del cual se incorporaban al pueblo de Dios, se incorporaban al pueblo elegido. Y era el día en que se le imponía el nombre. Y el nombre, en el Oriente antiguo, también hoy en día en muchas culturas, tiene una relación intrínseca con lo que se espera de esa criatura que ha nacido. Nosotros a lo mejor en nuestra cultura estamos acostumbrados a elegir nombres al azar o poner nombres de nuestros padres, de nuestros abuelos, seguir una tradición familiar en materia de nombres. Pero en el Oriente la costumbre era darle al recién nacido un nombre que de alguna manera estuviera resumiendo o expresando lo que se esperaba de ese niño, las ilusiones que se tenían sobre esa criatura. Entonces el nombre tenía una significación muy especial. Y en el caso del Señor Jesús, se le impone el nombre de Jesús, que en hebreo suena más o menos como Yeshua, o sea, el Señor salva, o el Señor es el Salvador. Es decir, el nombre que le había dado el ángel antes del nacimiento, le pondrás por nombre Jesús, le dice a María en la Anunciación. Está indicando la misión del Señor. El Señor viene para ser el Salvador del pueblo. El Salvador del pueblo elegido y el Salvador de toda la humanidad. Porque a través de la cruz del Señor, a través de su anuncio, de su predicación y finalmente a través del misterio de la pasión, de su pasión y muerte,
y de su resurrección, el Señor va a ser el Salvador, va a ser aquel que va a reconciliar a la humanidad con Dios, esa humanidad que estaba extraviada a causa del pecado original. También esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios, nos trae a colación toda esa reflexión que fue realizando la Iglesia durante sus primeros siglos acerca del misterio de Cristo. Porque a medida que la comunidad creyente iba creciendo, a medida que se iba anunciando el Evangelio y que se iba transmitiendo el misterio de Cristo, comenzaron a surgir interrogantes. A ver, el fenómeno está bien, Jesús es el Salvador, pero ¿quién es? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Es Dios? ¿Es hombre? ¿Qué es? Y la Iglesia fue reflexionando sobre este tema. Entonces, surgieron algunos que decían que sí, que era Dios, pero que no era hombre. Había otros que decían que sí, que era hombre, pero que no era Dios, sino que era un elegido y un iluminado por parte de Dios. En fin, surgieron un montón de planteos, hasta que la Iglesia se reúne en un concilio llamado el Concilio de Nicea y termina por definir que Jesús es Dios y es hombre. Lo que llamamos la unión teándrica, la unión de Dios y el hombre, que se unen en una única persona, que es este personaje llamado Jesús de Nazaret. Es Dios y es hombre. Es Dios verdadero, es hombre verdadero. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad que por obra del Espíritu Santo se hace hombre en el seno purísimo de María Virgen. Pero ahora quedaba por definir otra cosa. ¿Qué pasaba con la madre de Jesús? La madre de Jesús, ¿quién es? Sí, sabemos que es María, pero ¿quién es? ¿Es madre según la carne? ¿Es madre según la divinidad? ¿Cómo es la historia? Entonces también ahí la reflexión de la Iglesia lleva a concluir en el Concilio de Calcedonia, que es el gran concilio, la gran fiesta de la ortodoxia, lo que se llama la fiesta de la ortodoxia, la definición del dogma de María, Madre de Dios. Es el primer dogma mariano. María, Madre de Dios. Sobre la concepción virginal de Jesús no hay absolutamente ninguna duda porque está en los Evangelios. Pero sobre las otras consecuencias que eso traía, no, había que reflexionar. Y a la luz del Espíritu Santo, la Iglesia concluye que María es Madre de Dios, la Theotokos, aquella que da a luz a Dios. Es decir, da a luz a Jesús de Nazaret. Pero como Jesús de Nazaret es hombre y María lo da a luz según la carne, pero también es Dios porque fue engendrado por obra del Espíritu Santo, María es Madre de Dios. De esta definición de María, Madre de Dios, surgirá luego toda otra reflexión de la Iglesia que nos irá llevando a los demás dogmas marianos. Pero este es el primero, el original. El primero de todos los dogmas marianos es aquel que sostiene los otros dogmas marianos y al mismo tiempo está al servicio, como todos los dogmas marianos, y depende, como todos los dogmas marianos, del dogma cristológico. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Señor? Jesús es el Hijo de Dios y es Dios. Es el Hijo de María y también es hombre. Y María es la Madre de Dios. Este hermoso título que recibe María, y que creo que es el más grande de todos los títulos que podía haber recibido, es el que luego servirá para continuar la reflexión sobre la figura de María, pero siempre en relación subordinada y dependiendo de la figura de Cristo, porque Él es el Señor. María, su madre, es la que lo acompaña, la que sirve de instrumento para la realización del misterio de la redención y es la que lo acompaña en ese misterio de la redención. Lo acompaña como madre, con todo lo que eso implica. Hace unos días celebrábamos la Inmaculada Concepción de María
también en función de la figura y de la persona de Cristo. Esta maternidad divina de María también nos hace ver esa maternidad que María desarrolla sobre la Iglesia, esa misión que Jesús le encomienda desde la cruz, cuando le dice: mujer, aquí tienes a tu hijo, y le señala al discípulo amado. Y en la figura del discípulo amado estamos todos nosotros. María es madre de la Iglesia, es la madre de Jesús, pero por ser la madre de Jesús, Jesús le da la misión de ser la madre de la Iglesia, ser madre nuestra, que nos acompaña, que nos guía, que nos protege, que intercede por nosotros ante su Hijo Jesús, que nos exhorta permanentemente a la conversión, que nos exhorta a ser fieles al mensaje que su Hijo nos dejó, que como a los discípulos de Caná nos dice: a los servidores de Caná, les dice: hagan lo que Él les diga. Y nosotros estamos llamados a seguir ese consejo de María, de hacer lo que Jesús nos dice. Y lo que Jesús nos dice es que vivamos los 10 mandamientos desde la lógica de las bienaventuranzas. Y no hay otra cosa. Jesús también nos dice: ámense unos a otros como yo los he amado. Este misterio de la maternidad divina de María es ese gran misterio que celebramos en este día, poniéndonos bajo su protección, poniéndonos bajo su manto y pidiéndole que nos acompañe y que interceda por nosotros. Y que poniendo también a la Iglesia bajo su protección y pidiéndole que guíe y acompañe a la Iglesia. Y por último, esta jornada mundial de oración por la paz, ese bien tan preciado que tantas veces derrochamos o despreciamos, es fundamental para la coexistencia humana. Pero más allá de la paz que podría ser el silencio de las armas, o de esa paz que podría ser el silencio de las armas, creo que lo más importante es pensar en la paz de los corazones, del corazón que está unido a Cristo, pensar en la paz de las conciencias que viven y trabajan según la voluntad de Dios, viven y trabajan para Dios, viven y trabajan para la justicia, viven y trabajan para la vida. Y yo creo que esta Jornada Mundial de la Paz es una jornada en la que tal vez no haya paz en muchas conciencias, o no haya una verdadera paz en muchas conciencias. Y eso es lo que le tenemos que pedir al Señor precisamente hoy. La paz para los corazones, la paz para las conciencias, y de ahí la paz para el mundo. Alabado sea Jesucristo.